Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy arrancamos poniendo el foco en las prácticas discriminatorias en los procesos de selección, una realidad que sigue afectando a muchas personas en la búsqueda de empleo. Después nos adentraremos en el mundo de la gastronomía plant-based, una tendencia en auge que va más allá de la moda y que está transformando la manera en que comemos y producimos alimentos. Seguiremos con un tema clave para nuestras ciudades, la transformación de la logística urbana. Con el auge del comercio online y las nuevas regulaciones, ¿cómo se están adaptando las empresas para hacer sus envíos más eficientes y sostenibles? Y para cerrar, hablaremos de innovación y sostenibilidad. Cómo los residuos orgánicos domésticos pueden convertirse en biomateriales útiles. Una alternativa que no solo reduce el impacto ambiental, sino que también abre nuevas oportunidades en la economía circular. Así que, bienvenidos a Capital Empresa. Y hoy, para hablarnos de lo que comentaba al inicio, de las prácticas discriminatorias en los procesos de selección, contamos en el estudio con Jesús Soler, abogado experto en tecnología, que cada semana es el responsable de traernos las noticias legales que afectan a empresas y a profesionales. Jesús, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, veo que todo vuelve. Porque Ya. todo vuelve. Plant-based Como la moda. es como comían nuestros abuelos de las huertas, de comida natural. Y reutilizaban todo lo que sobraba para hacer fuego, para hacer otras cosas. Todo vuelve. Todo vuelve. Lo que pasa es que si lo pones en inglés Bueno, esto es como todo, ¿eh? es la bomba. La palabra en inglés sí, siempre son la dices a mi bomba. abuelo, plant-based, pues claro, voy al huerto de al lado, tengo ahí un huertecito yo o algo no sé qué, y como plantas naturales. Y lo que me sobra, pues lo reutilizo para hacer fuego, para hacer biocombustible. Tal cual. Mi abuelo tenía el típico fuego debajo de la casa. Entonces Sí. ahí tiraba la brosa allí y hacía fuego. Reutilización. Pues sí, sí. Y lo que no se lo comían las gallinas, los pollos, los conejos o el de al lado. Pues es verdad que ahora estamos otra vez volviendo a ese Pero ahora lo sitio. llamas plant-based y queda guay. Y lo llamas biocombustible y Economía también, y economía circular. circular y también queda súper chulo, ¿no? Claro. Bueno, anyway. Sí, pero nosotros vamos a hablar de la privacidad en los procesos de selección, que también es un tema muy chulo, ¿no? Bueno, sí, es depende chulo. de qué lado estás. Sí, claro, es chulo. Pero es chulo, intelectualmente es chulo. Todo viene a raíz de una sanción que ha puesto Inspección de Trabajo a una empresa que incluía un formulario en el proceso de selección pidiendo una información de género. Estaba guay porque decía... era anónima, entre comillas, Sí. y ponía, y especifique su identidad de género, con la respuesta siendo, prefiero no contestar, queer, género fluido, hombre, no binario, mujer, me identifico de otra manera, entre paréntesis. Por favor, especificarla. Entonces dices, ¿cómo? Entonces la alegación de la empresa es que, no, pero era un cuestionario voluntario. Ya. Cuando estás en un proceso de selección y quieres que te contraten y te pones eso delante, Eso de voluntario la no existe. voluntariedad queda en entredicho, ¿no? Lo siguiente es, ¿puede una empresa tratar esos datos, tema de privacidad, dentro de un proceso de selección? No. Está prohibido porque infringe el artículo 9.2 del Reglamento de Protección de Datos. No puedes tratar datos de género. No puedes tratar datos de identidad sexual. Tiene otros componentes, porque, por ejemplo, recientemente en un plan de igualdad que hemos redactado nos lo han tirado para atrás porque habíamos hecho el informe hombres-mujeres, tantos hombres, tantas mujeres, sueldos, cargas familiares, lo que pide el Real Decreto para hacer el plan de igualdad, y nos lo tumban diciendo que no habíamos incluido los trans. Digo, ¿cómo? No deberías saberlo. Primero eso. Segundo, claro, yo le voy a poner una nota diciendo no he hecho ninguna encuesta para saber si hay trans o no y ninguno se ha declarado trans, con lo cual no puedo tratar ese dato ni tengo la obligación de incorporarlo al plan de igualdad, pero me lo tumban. O sea, el Ministerio nos lo ha tumbado diciendo que no habíamos incluido al colectivo trans. Digo, pero el plan de igualdad tiene que hablar de discriminación entre hombres y mujeres, no me incluye a otros géneros, y eso tiene que ser dentro del protocolo LGTBI, y es que yo además no puedo preguntarlo.
Sobre todo eso. Además, no puedo preguntarlo. Voy a hacer una encuesta. Bueno, a ver, pam, pam. ¿Quién es trans? ¿Quién es tal? ¿Quién es cual? No puedo tratar esos datos. Ni siquiera pidiendo el consentimiento. Porque ya nos encontramos con muchas veces que cuando se pide el consentimiento a un trabajador de una actividad N, nos dicen que, claro, es que el trabajador, su consentimiento está viciado. Porque como está el empresario por aquí Claro. y el trabajador aquí, esa desproporción hace que ese consentimiento tenga ciertos vicios, ¿no? Dices, vale, entonces... Una contradicción, ¿no? Esto. Absolutamente, es una contradicción Grande. absoluta. Es Pero, decir, tú no puedes pedir esos datos, luego no pueden pedir que un informe los claro, refleje. pero aquí estamos en la fase del género. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, que van un poquito más avanzados y hace unos años, donde encima esta discriminación negativa, encima está en temas como la edad. Tampoco puedes poner No tu puedes edad. poner la edad. O sea, cualquier Eso está bien anuncio donde pidan personas mayores, personas jóvenes, N, está prohibido. Está prohibido y las sanciones son severas. Bueno, yo lo veo bien, O sea, porque muchas veces por la edad te discriminan Claro, directamente. pero hay muchas veces que aquí, por supuesto, está prohibido que cuando se pregunta la edad, el estado civil, la estructura familiar, las tendencias sexuales, la intención, en caso de mujeres, de tener hijos a medio o largo plazo, Sí, eso también, vaya tela. todo eso está prohibido. Pero claro, cuando estás en la situación de que tú quieres conseguir un trabajo y te empiezan a preguntar esa serie de cosas, Sí, claro, al final. ¿cómo trazas la línea de decir, vale, en el cuestionario no lo puedo poner, obvio, pero en la entrevista tampoco lo puedes preguntar? Y si por casualidad esa entrevista alguien te la graba, es motivo de sanción, porque estás discriminando a una persona por cualquier medio. O sea, ya no es el tema del origen sexual. En Globo además pedían el origen étnico, ¿no? Hablaban, preguntaban orientación sexual, identidad de género y origen étnico de los candidatos. Todo el pack. O sea, el pack completo, solo faltaba que dijeran la edad. ¿No? El que no querían gente mayor de 30, 35, N años, ¿no? Tenían el pack completo para decir, bueno, es que estos tratamientos están prohibidos, absolutamente, son discriminatorios. O sea, el paso a la discriminación, pero el paso a tratar una serie de datos que no tendrías por qué tratar, también choca con la barrera de estos planes de igualdad, el plan de acoso, el plan LGTBI, donde tienes que incorporar una serie de información, entre comillas, estadística, que afecta a la intimidad de los trabajadores. O sea, ¿por qué le importa a la empresa si tengo cargas familiares o no, fuera de que me tienen que hacer una retención más alta o más baja en mi RPF? O fuera de que he tenido un niño y tengo que pedir mi baja por paternidad o maternidad. Fuera de eso, que son unos derechos que están adquiridos, el resto de los tratamientos tendrían que estar súper prohibidos. O sea, no tengo por qué cualificar a mi gente. Mira, es que voy a poner esta persona que es posible que se quede embarazada porque se ha casado hace 2 años y en lugar de ponerlo en aquí lo voy a poner en allá. Eso es discriminación. Total. Porque a lo mejor a esa persona le pones donde crees la empresa que va a perjudicarle menos cuando se quede embarazada y en cambio le estás fastidiando a ella porque es que ese puesto a mí no me encaja para nada o no es el que yo quiero. Con lo cual empezamos a tener una dinámica respecto a los trabajadores muy complicada. Y que el tratamiento dentro de la empresa también es muy complicado. A la hora de, por ejemplo, de hacer una evaluación de protección de datos sobre todo este tema, se hace súper complicado decir, este tratamiento está prohibido, este tratamiento está prohibido, esto no lo puedes hacer. Ah, ¿cómo que no lo puedo hacer? ¿Por qué no lo puedes hacer? Entonces ya chocamos, ¿no?, entre los profesionales que decimos que lo que puedes y lo que no puedes hacer y la empresa que quiere hacer ciertas cosas que si pasa ciertas líneas rojas puede tener un problema. Claro, tú como consultor les tienes que decir, por aquí no puedes pasar. Oh, es que yo esto me sirve muy bien para... No, te servirá mucho, Te pero servirá no puede mucho, ser. pero no puede ser, ¿no? Claro. También te servirá mucho tener todos con pistola dentro de un banco, pero no puede ser, ¿no? Entonces hay una serie de líneas rojas en cuanto a privacidad que no se pueden traspasar, pero en cambio tenemos otra serie de leyes que nos obligan a informar y a trazar planes de prevención, de acoso, de plan de igualdad, informe retributivo también. Pero es que no lo entiendo por qué pasa esto. Si tienes una ley que no te permite esto, ¿para qué hacer otra ley pidiendo? Es que ya... Porque pretenden que esas leyes nuevas, que son leyes que
pretenden evitar brechas de género, etc., haga que la empresa sea consciente de una serie de cosas que antes no era consciente. Y de paso, la administración revisa una serie de cosas o tiene una serie de estadísticas para ver si todos van por el mismo tipo de concienciación. Pero en sí es una contradicción, porque, por ejemplo, en este plan de igualdad que hemos redactado nos lo han tirado para atrás, por ejemplo, por eso, porque no hemos puesto los trans. Pero luego nos dicen, y además tenéis que darnos una copia con los números cuantitativos y con quién forma el comité de empresa, qué sindicatos han participado, tal, que también es una serie... Y nos tenéis que dar una copia en blanco, o sea, sin información personal. Digo, ¿cómo? O sea, tenemos que dar una copia con todo lo que tiene que tener, los certificados, la comisión de igualdad, la comisión que lo ha negociado, los sindicatos que han participado, etc. Y luego me tenéis que dar una copia sin esa información. Digo, ¿Y eso? porque cuando ellos quieren, una cosa es el registro donde está autorizado que tengan esos datos personales y otra cosa es lo que ellos tienen que revisar dentro del ministerio sin datos personales. Entonces tú ya les tienes que dar una copia limpia, neta, sin datos personales. ¿Y eso dónde lo pone? Pues te lo tumba también. Ah, es que no me habéis entregado la copia limpia. Ya. Entonces dices, por favor, ¿no? O sea, ya solo tienes que tener cuidado como empresa para no caer en estos temas de discriminación. Aquí se han sido un poco salvajes, porque meter ese formulario Sí, es un ya. poco salvajes, ¿no? Lo normal en una empresa es hacer... estamos redactando el grupo que participa en el plan de igualdad, estamos redactando el plan de igualdad. Si alguien quiere manifestar lo que sea, pues tiene otras vías para manifestar su género, por ejemplo, ¿no? Pero no mediante una estadística. No, feo, eso queda muy feo. Y que luego es un tratamiento de datos sin consentido. Pues, no, pero es anónimo. No, la anonimidad en una empresa no existe. Porque desde el momento que hay un cuestionario que lo tomas a la vez que estás contratando a una gente, imagínate que ese formulario, estamos en procesos de selección de mucha gente, pero imagínate en una empresa, metes eso y has contratado a 2 personas en el año. Tienes un 50% Sí, de claro. probabilidad de saber quién A es, saber. de cuál de los dos Blanco es. y en botella. Exacto, ¿no? Entonces dices, o se vas a contratar solo una, o 3. Claro. Entonces juntas... Cuando haces contrataciones de 100 o 50, 30, eso es más complicado. se Pero diluye. al final Se lo- sabe. sabría Bueno, hay también. una estadística americana que dice que cuando juntas más de 2 datos, o sea, 3, ya puedes identificar a la Es que, a persona, ver, ¿no? muy difícil es que dos personas coincidan. Entonces, dice, cuando juntas 3 tipos de datos, aunque sean diferentes, tienes un N% muy alto de saber quién es esa persona en concreto. Hicieron un estudio estadístico con los números con direcciones y con códigos postales y no sé qué más. Sí, 3. claro. Es que a ver, es muy complicado que coincida nada. Claro, pero dicen, mira, juntando estos 3 datos, no me acuerdo, uno era el código postal seguro, podemos averiguar quién es la persona. Ostras, estadísticamente lo demostraron, ¿no? Y sería una estadística muy, muy alta. Imagínate una empresa que contratas a 2 personas o 3, Todavía más dificultad. metes ese formulario anónimo y voluntario, y, a ver, blanco y en botella, sabes exactamente, y solo te falta que lo registres o que de alguna forma tengas un procedimiento o quien sea. El departamento personal lo sabrá, obviamente. Dice, pues, fulanito. Entonces ya está, discriminación positiva. ¿No? Entonces, todo eso en una empresa hay que evitarlo, hay que evitar esos formularios. Si alguien se quiere declarar trans o lo que quiera, que se lo declare y tú, si quieres anotarlo, lo pones, pero vamos, nada de la ficha del trabajador. Ya. Eso está más que prohibido, ¿no? Ni siquiera, y en este caso creo que ahí, por ejemplo, el reglamento está mal, ni siquiera con el consentimiento expreso del propio titular. Eso, el consentimiento expreso está pensado para datos de salud, no para datos de origen racial y sexual. O sea, no, yo consiento expresamente, yo quiero que sepan que yo soy queer, o fluido, que me Sí. cuesta identificarlo un poco. Dices, no, porque ese consentimiento dentro de una empresa estaría viciado. Que ya nos hemos encontrado que dicen que el consentimiento para biometría está viciado, imagínate para esto. Todavía más. Todavía mucho más, ¿no? Entonces, cualquier empresa que entre de aquí es sancionable. Y la siguiente parada donde estaremos será en el edadismo. El edadismo está claro que de aquí a nada va a estar también como medida de discriminación positiva y va a estar prohibido. Aquí todavía se utilizan poco, ¿no? Los currículums ciegos. Aquí se utiliza bastante poco. Yo en empresas, por ejemplo, si tú entras en LinkedIn y te llegan ofertas y las lanzas, automáticamente LinkedIn te clava el
su currículum de dentro y envías el otro. Y no te dicen, no, envíamelo ciego, solo con los datos de formación, ta. Pero eso también es una falacia. Yo ayer lo pensaba, digo, claro, el edadismo, los datos ciegos, tal. Y probar, si tú presentas un currículum que has trabajado en 10 sitios, tienes 2 carreras, 3 másters, ¿qué edad tiene? Si no puedes tener 25. No puedes tener 25. Eso ya, pero... Por encima de los 40. Y si tienes que has estado de prácticas en una empresa, ¿qué edad tienes? O sea, Sí, dices, claro, no puedes tener 60. Eso es, ¿no? Dices, joder, pues si has tenido 60 has estado en la práctica, Y ahora ahora empresa es la leche, ¿no? Sería buenísimo. Ahora, si ves un currículum y dices, joder, sí que ha hecho cosas esta persona. Y si no Bueno, tienes... eso de las prácticas, que hay gente que hace carreras con edades bastante de esto. Sí, también es verdad. Pero que hay y además como ahora las prácticas te las homologan con cosas máster muy tontos, Sí. pues dices, puedo hacer prácticas con máster online de 10 horas y ya te cuenta como prácticas. Pero bueno, oye, es un sistema. Pero esa discriminación de currículums ciegos también tiene trampa. Porque vale, si en una franja de edad entre 30 y 40... Lo único que no tiene trampas en hombre-mujer. Claro, Porque sí que no lo puedes saber por la... no puedes. Difícilmente, Exacto, vamos. ¿no? Pero es lo único. Pero en tema de edadismo, lógico, si tú tienes un currículum súper ganso y uno muy corto, esto será la persona muy joven y esta es la persona más mayor, ¿no? Y entonces dices, o con cargas familiares, o etc. Es que eso no tendría... Todo eso es discriminatorio. Y a la vez que es discriminatorio, a la hora de hacer los tratamientos de datos y analizar todos los tratamientos de datos, tenemos un problema los que nos dedicamos a esto. Y dices, bueno, tengo que hacer el test de proporcionalidad para ver si... ¿Qué finalidad, por ejemplo? Si haces el test de proporcionalidad que dice el Constitucional, dice, vale, ¿qué finalidad tiene que esta empresa haga este test? De decir, si eres care, bla, bla, bla. ¿Cuál es la finalidad? ¿Es lícita? No. ¿Sirve para trazar los planes de igualdad? Bueno, más o menos, sí. Vale, ¿es idóneo para lo que tú pretendes? No demasiado. Y lo siguiente, ¿es proporcional? Que tú a una persona que vais a contratar para llevar una bicicleta con una mochila y repartir comida le hagas toda esa pregunta. No, para nada. Para nada. No, para nada. Otra cosa es que no, es que yo estoy buscando gente para un centro de atención de no sé qué, lo que pienses. Y busco específicamente, busco específicamente necesito esto. Esto, dices, bueno, tiene su justificación, pero por ejemplo, para repartir comida para ser taxista o para ser N, no está ni justificado, idóneo tampoco, porque al final lo que tienes que tener 2 manos y 2 pies para pisar los pedales y saber mínimamente Sí. el idioma. Por ejemplo, esto es cuando hablan del origen étnico, justamente es para verificar si el idioma lo dominan o no. Pero es tan fácil como preguntar qué idiomas hablas. Por ejemplo. Bueno, que eso no es discriminatorio, es una cualidad. Español, inglés y lo que sea. Exacto, ruso. No es discriminatorio, es un modelo para decir, bueno, ¿puedes llevar un taxi y entender lo que te piden en la dirección? Sí, venga, perfecto. ¿No? No hace falta que te preguntes si eres español o si eres de croata. Pero imagínate, cuando tú vas a hacer la implantación de protección de datos, el análisis de qué tratamientos hacen dentro de A ver, hay cosas que me trabajadores. parecen tan obvias y que todavía pasen. En vez de preguntarte qué idiomas hablas, te pregunten de qué etnia eres. Yo me he planteado, digo, ¿De ¿y verdad? esto qué iluminado lo habrá hecho? Pues alguien que habrá tenido que hacer un plan de igualdad, un plan LGTBI, un plan no sé qué, se habrá encontrado que no hay datos, entonces dice, la forma de tener los datos es hacer una encuesta. Para hacer la encuesta se la meto a los trabajadores en cuanto llegan al Welcome Pack, ¿no? Entonces en el Welcome Pack me firman el contrato de trabajo, la cesión de imagen para salir en la página web, una serie de cosas. Y de paso, le meto la encuesta del LGTBI, las cargas familiares, etc. ¿No? Cuando en teoría en el contrato de trabajo el ministerio ya te pide. Y no debería pasar nada si tú te niegas a rellenarlo. No debería pasar nada. No debería pasar nada, obvio, ¿no? Por ejemplo, de las cargas familiares, lo único que tú tienes que poner, tengo 2 hijos y conviven conmigo o lo que sea a efectos del IRPF. Y eso ya lo pone el propio contrato de trabajo. Y ahí se tendría que quedar. Cargas familiares. Tengo 2 hijos. Eso es una carga, porque en teoría a partir de los, no sé, 25 años, ya, aunque convivan, ya no es una carga, no están dentro del IRPF. A nivel fiscal, vale, pero a nivel de es una carga familiar, no tiene mucho sentido.
Pero claro, en el informe del plan de igualdad expresa, además es muy divertido porque dice nivel formativo y cargas familiares, para que no haya discriminación entre hombres y mujeres, ¿no? Para hacer un análisis. Y digo, cargas familiares. O sea, si conviven conmigo, si es una carga, si conviven con el padre o con los abuelos o están en el extranjero haciendo un máster de 15 años, ¿es una carga? Porque en teoría ese concepto de carga familiar a nivel laboral es por si tengo que salir corriendo para llevarlo al hospital porque se ha puesto enfermo. Ya, sí. No por si le voy a pagar más o menos. No, le voy a retener más o menos y eso me lo va a decir el Ministerio de Hacienda. Exacto. Pero en el sentido en que se recoge en el plan de igualdad o en el sentido que se pregunta en un contrato de trabajo o en una selección es si me va a dejar una semana colgada porque el niño ha cogido fiebre o si el embarazo va a ser de riesgo, que ahora se ve que todos lo son. Y entonces dices, claro, eso es discriminatorio. Eso está Total. más que prohibido. Pues eso son cosas que te vas encontrando en la práctica y dices, esto no se puede. Pero entonces, ¿cómo hago esto otro? Pues no podrás. No podrás Así hacerlo, no. no puedes hacerlo. Tienes que hacer el informe. Por ejemplo, en este informe lo hemos salvado diciendo, no hemos, el informe de igualdad es hombres-mujeres y no tenemos constancia que haya ningún miembro del colectivo trans. O ningún trabajador ha manifestado su pertenencia al colectivo. Bueno, podemos al colectivo LGTBI, porque si no, luego también se puede pelear entre ellos, ¿no? Entonces, mencionamos lo que sí sabemos, que es el género directo, porque tiene que ir en el contrato de trabajo. Y lo otro decimos, no tenemos constancia de que haya ningún miembro del colectivo tal, porque no lo podemos preguntar. Y segundo, ninguno lo ha manifestado expresamente. Pues ya Y ahora está. que me digan que no. Sí, claro, es que ¿qué vas a hacer? Te puedes encontrar que lo puedas enviar, te vuelven a decir, pues es que tendrías que referenciarlo, que es que no tengo, ni lo puedo saber. Bueno, entonces ya te obligan a presentar un recurso, cuando te denieguen la inscripción recurrirlo. Hay empresas que han llegado al Supremo en planes de igualdad y el Supremo ha dicho Tienen razón. que es que tienes que inscribirlo sí o sí, porque es que esto no lo puedes preguntar. Y esta información no está contenida en el Real Decreto para los planes de igualdad, ni en las siguientes modificaciones. Estamos en un mundo que te obligan a tener información para no discriminar, pero luego te ponen las pegas de todo lo demás. Entonces dices, ¿cómo Eso también es lo que pasaba también cuando estuvimos hablando del tema de los turistas que tenían que dejar todos los datos. Esto es buenísimo. Es lo mismo, que te preguntaban, hay un cuestionario que dices, Dios mío. 46 datos del turista. Es un poco lo mismo. Es tremendo. No puedes pedir información, pero te la piden para saber qué hacemos. Y que luego la plataforma no te deja pasar adelante si no das no sé qué. Tenemos un caso donde hay una sanción, donde a una empresa de apartamentos turísticos le han puesto una sanción por pedir la foto del DNI y le han dicho que todas las otras fotos que tenían captadas tiene que borrar la foto. Dice, o sea, tiene que abstenerse en sus procedimientos de pedir los DNIs. Por otro lado, te dice la policía que tienes que verificar la identidad. Digo, bueno, ¿y cómo la verifico si no tengo la foto del DNI cuando entra? Y por otro lado, les piden que toda esa información, todas esas fotos, o sea, que los DNIs los pueden mantener porque hay datos planos, datos nombre, tal, pero que la foto la borren. Entonces ahora tienes que coger los NDNIs, si es un hotel o lo que sea, y empezar a pixelar fotos. Es que tela, ¿eh? De verdad te lo digo que pero es que si de aquí a un año, 2 años, 3 años, que tienes la obligación de mantener los datos, 4 años y pico, te viene la policía, oiga, en el año 2020, 21, estamos en el 25, en el año 2022 vino fulanito tal, no tendrá una identificación que yo pueda ver la foto. No, me han obligado a borrarla. Ostras. Lo bien que nos iría poder identificar a tal persona, porque no tenemos imágenes de esa persona. Hay imágenes actuales. Tenemos una imagen de un tío que está fugado o que lo están buscando en la otra punta del planeta por lo que sea, y no tenemos una imagen actual. Y usted tendría una imagen actual. Ya. Vale, borrado. Porque es discriminatorio, etc. Entonces dices, esa ponderación entre lo que te van a pedir, la seguridad, el tratamiento de los datos y la no discriminación de la persona, es complicadísimo últimamente. Claro. Tampoco en una empresa puedes decir, no estás obligado a decir absolutamente nada de si padeces ninguna enfermedad ni nada de nada, ¿verdad? No, claro. Te lo pueden sería discriminatorio. Ninguna.
Y ahí tenemos otro problema con la discriminación por salud. Porque, por ejemplo, yo no puedo hacerte una publicidad específica de productos celíacos, porque estoy determinando que tú tienes diabetes. No, celiaquía. No, que no puedes comer gluten. Porque si ya te estoy derivando información expresa de que tú te envío todo producto sin gluten, es que yo he determinado que tú, por tus compras o porque tú lo has declarado, de alguna forma tengo un registro donde tú tienes celiaquía. Con lo cual es un dato de salud que yo he deducido por tus compras, imagínate. Un gran supermercado donde con tu tarjeta de compra Pero eso también está prohibido enviarte eso. es que poder representar que tú tienes una información de salud que no has obtenido directamente. Es un tratamiento inconsentido. No, pero a ver. A ver. Claro, sí. Si yo Sí. te apunto en tu ficha de Carrefour o Si de yo lo que compro sea, 10 coches, es normal que un concesionario de coches me envíe más información para que siga comprando, ¿no? vale, perfecto. Pero ahí no hay discriminación. Pero en cambio, si tú todas las compras que haces en el Alcampo, el donde sea, Donde sea, son de productos sin sin gluten no me pueden enviar información de y a partir de ahí te empiezo a enviar solo información de productos sin gluten, estoy determinando que tú o Pero alguien a de lo tu mejor es lo familia, único que compro. pero eso quiere decir que tú tienes una enfermedad N que no puedes tomar gluten. Y yo puedo haber puesto una señal diciendo que esta persona es celíaca. Y yo no puedo haber deducido eso. Ni haber puesto en tu Ostras, qué ficha que eres complicado celíaca. esto. Sí. Entonces, Lo que está prohibido es poner en mi ficha que yo soy celíaca, no que me envíen la sí, información claro, pero es que entonces. tu ficha no es solo una casillita así, sino Ya, que ya, en los programas de marketing y los algoritmos de marketing, cuando te empieza a enviar productos correcto. celíacos, ese algoritmo ya sabe que tú Ujú, y no está en tu ficha, sino que está en el algoritmo sí. de marketing. Igual que te gustan los coches azules o que te gustan las guitarras. Ujú, Pero que una guitarra o un coche azul no es discriminatorio, pero que seas celíaco sí, sí, claro. porque es un dato de salud. Y el algoritmo ha determinado que sabe que tu DNI o tu ficha o tu email tiene que recibir solo datos de productos celíacos. Entonces, ha deducido la IA o como quieras llamarlo, el algoritmo de que tú o tú alguien de tu familia o alguien que comparta la vida contigo es celíaco. Y eso es un Vale. dato que no se puede deducir, pero en cambio se hace. Eso iba a decir. Pero se Claro. hace. Igual que te envían, pues he visto un viaje al Caribe, a ti te gusta ir al Caribe, Sí, ¿no? sí. Eso no es discriminatorio, lo de los coches y las guitarras tampoco es discriminatorio, pero que yo te envíe solo datos celíacos, sí. Porque va asociado a una enfermedad, en este caso. Eso es. Entonces, el algoritmo ha deducido y te ha puesto en tu ficha electrónica que tú tienes problemas celíacos. Eso es discriminatorio. Y eso estaría prohibido. Entonces, claro, cuando tú programas esas IAs, las programas en sentido genérico. Si tú miras 10 tiendas de coches, lo siguiente es que te enviaré anuncios de coches. Si tú miras 10 productos celíacos, lo siguiente es que te enviaré productos celíacos. Automáticamente la IA o el Quien algoritmo, sea. el algoritmo, es que ahora todo lo llamamos IA, es fantástico. No, ahí, es como, la culpa de quién es de la IA. Es un algoritmo que lo programas para ver si tú has consultado 10 productos celíacos en Amazon, 2 en Alcampo y 3 en el donde sea. Obviamente solo te voy a enviar publicidad y cuando tú estés jugando a tu juego de la partida del Candy Crush, te saldrán productos del que más haya pagado para vender productos celíacos. Porque eso también es otra derivada, ¿no? Como los socios se pagan por subastas, Sí. la empresa que más haya pagado y haya determinado Es la primera que te sale y es la primera que en te saldrá. rojo. Exacto, es la primera que te saldrá. Si has buscado coches, solo te saldrán coches. Si viajes, solo te saldrán viajes. Pero si tú solo buscas productos celíacos, el algoritmo de Google o el del que seas determinará, cuando te estés jugando al Candy Crush y te salga el anuncio, ¡pum!, productos celíacos. Y webs de productos celíacos o productos Sí, que sí, lo estén que en pasa con Amazon, lo que todo. sea. Con lo cual ha determinado indirectamente que tú tienes una enfermedad. Y eso está prohibido. Es así. Ahora, otra cosa es que cómo puedes ir contra el software o la IA o el algoritmo que ha determinado eso. Entonces tienes que ver, bueno, ¿y esto dónde ha salido? De tal empresa. Tal empresa, que es el anuncio, lo que ha hecho es comprar un set de anuncios, donde un algoritmo de un tercero, Google o la empresa que sea de subasta de anuncios,
su algoritmo ha determinado que a ti solo debe enviar anuncios de celiaquía, con lo cual es él el que tiene el dato de salud y lo ha obtenido indirectamente a base de tu estudio de comportamiento de... Vaya. Claro. Pero que eso pasa, nos hemos centrado en este tema de médico, pero pueden salir muchísimas más cosas. Sí, claro, ya me imagino. Productos solo para cabellos de personas que tengan el pelo muy rizado, de color. Maquillajes para personas de color. Claro, ahí determina también. Claro, si empiezas a Puedo fraccionar y determinar dices, razas y. Claro. yo soy muy moreno. Pues ya te empiezan a enviar, ¿no? Peluquerías afro. Ya te estás determinando Sí. un tema racial. Entonces, todo eso es muy complicado a la hora de perseguir cómo hay que hacerlo y cómo no hay que hacerlo. Eso lo tendría que encargarse la Agencia de Protección de Datos y poner sus sanciones, etc. Sí, claro, porque una empresa es diferente que no a todas estas que hacen esos algoritmos que determinan por tu búsqueda. Claro, al Eso final es otra. yo soy una panadería especializada en productos celíacos y lo que pido, Claro. compro es un set de anuncios o ads o lo que sea Que lleguen a la gente para que que me llegue a la pueda gente de comprar. mis productos. Entonces, Claro. es el que ha determinado qué gente va a utilizar solo productos con gluten o solo maquillajes para el que tiene en su algoritmo, en su base de datos, que tu email asociado o tu número de lo que sea está asociado a ese tipo de enfermedad o de necesidad. Y ahí es donde está el problema. No en la persona que lo contrata, porque yo al final tengo una panadería Sí, sí. maravillosa. En la esquina de mi barrio. Que hago productos sin gluten y que me va muy bien. Y encima he contratado para que potenciar mi página, pues una serie de ads solo para este tipo de productos. Y compro esas palabras. Ahí no pasa nada. El problema es cuando esas palabras van asociadas a una persona y esa persona, alguien ha determinado que Le han está colgado la interesado, etiqueta de. interesado en este tipo de productos. Entonces ahí es donde está el gran problema. Madre mía, qué complicado, ¿eh? Y esto cada vez más creo que irá más. Estamos empezando. Porque tú me decías, aquí no calculamos la edad, cosa que en Inglaterra, pues allá llegaremos al tema de la edad. Luego, Sí, bueno, sí. cada vez En Inglaterra iremos. yo he visto sanciones de procesos de selección donde incluso sanciones dentro de la propia empresa cuando en una promoción una persona mayor estaba discriminado para un ascenso por temas de edadismo. Y en la persona que la habían discriminado en un ascenso teniendo las mismas cualidades que una persona más joven, ponía una denuncia, una demanda y la ganaba porque le habían discriminado, teniendo el mismo nivel de cualificación que la otra. Habían escogido a la persona más joven contra la más mayor. Eso es edadismo. Y estaba y una sanción en Londres. Digo, ostras, está chulo, ¿no? Eso nos queda, no queda mucho para que llegue aquí. Pues aquí tela, ¿eh? Por edadismo hay mucha discriminación. Claro, pero si tú es un proceso de selección abierto, sube una persona más joven que la otra y la otra puede decir que hay discriminación por edad y pone una denuncia en Inspección de Trabajo, en nuestro caso, tiene muchos visos de que puede haber una sanción a la empresa que le ha discriminado por razón de edad. Si no alega que, oye, pues por cualificación, por lo Sí, que si no sea, hay una diferencia claro, sustancial pero entre. claro, muchas veces es tú que me caes mejor. Si el que me cae mejor es el joven, el otro puede decir, me has discriminado. Sí. O dos mujeres que una tiene N años y se acaba de casar y otra tiene N años y ya no está en edad de tener más niños. Pues escojo a esta porque no me va a dejar tirado pues N meses, porque es posible que tenga un embarazo, me va a dejar aquí 3, 4, 5, 6 meses en un proyecto y no. Lo mismo pasa cuando hay selecciones de este tipo, siempre ha habido. ¿No? Y ha habido muchas sanciones de despidos sin precedentes por casos de embarazos, muchísimas, eso ya es lo más normal, pero una cosa es esa y otra cosa es que haya además es discriminatorio. Y cuando estás hablando de discriminación, estás afectando a derechos fundamentales. Y eso cada vez está subiendo el listón de sancionabilidad. Es que yo creo que si esto lo cogiésemos y nos lo mirásemos atentamente y con lupa, pues, hombre, saldrían montones de cosas. habría, muchísimas cosas sancionables. La discriminación. Pero estamos en un mundo que la discriminación parece que cada vez tenemos más libertad y todos somos más guays, pero cada vez hay más discriminación. Oculta, pero que cada vez hay más. ¿Por qué? Porque cada vez hay más información. Y habiendo más información... tú no, con más información es más fácil discriminar. En un proceso de selección tú no tienes por qué
hablar de tu salud, de tu estado de salud, pero si tú tienes una persona que tiene o detectas que tiene una determinada enfermedad, por lo que sea, porque incluso sea aparente, es que esta persona me va a dar más problemas o me va a dar peor rendimiento que esta otra. O la imagen, tengo una enfermedad facial, tengo acné y, ostras, y lo tengo que poner de cara al público, pues mejor pongo a este chico que es más guapo. Seguimos con la discriminación, todo eso es discriminatorio. Pasa que la gente no avanza más allá, pero si avanzara, habría un caldo de cultivo tremendo. Pues Jesús, nada, esperemos que esto, no sé si a largo o corto plazo. Que no nos discriminen por edadismo. Nosotros ya estamos en esa. Ahora nos llega un chico joven y nos quita la radio y ya está, la hemos liado. No, aquí no hacemos discriminaciones de ese tipo. No, porque como tenemos un bagaje detrás sabemos más. Claro, ahí está. Bueno, Jesús. La semana que viene. La semana que viene más. Venga. Gracias como siempre. Hasta la semana que viene. Adiós. La cocina está en constante evolución y cada vez más hay más propuestas que buscan sorprender desde una mirada sostenible, creativa y basada en el producto vegetal. En un rincón del Born, en Barcelona, se esconde un espacio que desafía la percepción tradicional de la gastronomía plant-based, apostando por la fermentación, los ingredientes de proximidad y una carta donde cada plato es una experiencia sensorial. Detrás de este proyecto hay una visión que fusiona ciencia y cocina, explorando nuevas formas de realzar los sabores naturales y reinterpretar la relación entre el comensal y el alimento. Y hoy nos acompaña precisamente en el estudio Máximo Cabrera, es el chef y dueño de Fronda Pasaje y de Estudio Crudo. Máximo, bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida. Gracias a todos los radioescuchas que estén bien en este momento. Máximo, para conocerte un poquito más, cuéntanos qué te llevó a combinar tus estudios en biología con la gastronomía. Bueno, básicamente vengo de una madre cocinera y también una sorpresa y un amor en definitiva por la vida y sus movimientos biológicos. Así que, nada, en el momento que comencé a estudiar biología justamente, me di cuenta que si me alimentaba de una manera, mi rendimiento era mayor. Fue empírico, básicamente. Y a partir de ahí, bueno, a generar estas relaciones entre biológicamente y químicamente lo que comemos, qué impacto tiene. Después se fue sumando otra capa que es el medio ambiente, que nosotros venimos de una generación donde desde que nacimos sabemos que las cosas que en teoría van a pasar ocurrieron, así que somos bastante responsables de eso, ya no somos como la generación anterior que no sabía. Entonces todo el tiempo se fue vinculando un poco esto a la sostenibilidad, que hoy es como un tema que todo el mundo toca un poco porque lo tiene que hacer, pero no sé hasta dónde se profundiza. Y creo que es súper mega importante que nos comemos ecosistemas enteros. Es muy importante ser consciente de eso. Entonces, esta cosa que vincula un poco la química, la biología, pero también la antropología, que tiene que ver lo que comemos, de dónde proviene, qué impacto genera en las personas y en el planeta, y eso debiese ser saludable y delicioso como acto gastronómico también. ¿Qué te motivó a especializarte en la cocina botánica y el plant-based? Bueno, un poco en consecuencia a todas estas reflexiones que te mencioné recién, uno en la vida tampoco es todo tan claro, ¿no? También es un devenir de situaciones, en definitiva. Pero sí que la cocina para mí representa un encuentro entre múltiples vectores que tienen que ver desde el arte hasta esta cuestión medioambiental o la antropología, que me parece que lo hace un hermoso lugar de discusión, ¿no? La comida es un lugar de comprensión, de discusión y de encuentro, que me parece que es desde cualquier ámbito, ya sea político, económico, social, tiene un gran impacto y me parece que hay mucho por resolver rápidamente.
porque estamos en un planeta que está en time out, no hay mucho tiempo que perder. Y cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu transición de Argentina, un país conocido por su cultura carnívora, a llegar aquí a Barcelona con un proyecto de cocina botánica? Sí, a ver, bueno, en Argentina yo tengo casi toda mi carrera hecha ya, son casi 30 años de trabajo y estudio, así que ya viví la gran ruptura. Yo soy hijo del paisano Cabrera, un referente del folclore nacional, y de repente el tipo empieza a mover toda una cuestión que tenía que ver con la alimentación en particular. Yo creo que la cultura, la alimentación, entre otras cosas, o la gastronomía, es un acto cultural, y la cultura es algo en constante evolución, y me creo digamos, un actor, digamos, en este momento contemporáneo a ciertas cosas. Más vale entre dejarse arrastrar por la ola y poder nadar. Creo que tiene que ver con eso. Y el encuentro en Barcelona, bueno, es una ciudad que siempre me resultó fascinante. Y siempre tuve alguna conexión, digamos, la visitamos varias veces. Y como proyecto familiar también era como, bueno, probar a ver cómo es vivir en otro lado, y también llevar, nosotros en Latinoamérica con Crudo fuimos un poco una referencia en todo lo que es la gastronomía y la educación, que me parece clave, y era un poco venir a una ciudad maravillosa a traer algo, ¿no? Que me parece que ese intercambio es bueno. Siempre que uno es nómade y viajero, tiene que llevar algo que no esté. Y bueno, hasta ahora ha sido muy bien acogido, porque creo que tienen una visión muy positiva y hermosa acerca de lo que es un poco la evolución, la creatividad, y eso está muy bien valorado. Porque creo que hay una pulsión de ir en conjunto hacia un lugar mejor, y bueno, compartimos esos ideales, ¿no? Finalmente. Abriste Fronda Pasaje en el barrio de Alborn. Sí. ¿Cuál es la filosofía detrás de tu espacio y qué experiencias buscas ofrecer a tus comensales? Bueno, a ver, repito, yo creo que es un poco el devenir de un trabajo de toda mi vida, en definitiva. El proyecto básicamente es un lugar precioso que fue un hallazgo ahí en el Born, que es la ciudad antigua, y tener un espacio ahí me parece sublime, muy cerca a metros se ve, digamos, Santa María del Mar, que me parece que también es un gran ícono de la ciudad. Y bueno, un poco la propuesta era mostrar que existe un tipo de gastronomía basado en plantas, que puede llegar a tener un servicio distinto y un producto diferente, que no es lo que siempre estamos acostumbrados. No lo critico, pero en un punto sí, que la cocina botánica o vegetariana siempre sea algo como fast food. Me parece que es ponerlo en un lugar cómodo para una sociedad un poco destructiva. Digo, me refiero mundialmente, ¿no? Entonces creo que se puede mostrar que también puedes tener un restaurante fine dining, donde puedes tener un menú en pasos, que no te subestimen, que detrás de ello siga habiendo una búsqueda en dar salud a las personas y no enfermedad, que creo que es algo que una vez que entró en mi cabeza no hay marcha atrás, ¿no? Como cocinero tenés que tener, es una responsabilidad muy fuerte, y más en los tiempos que corren, darle de comer a las personas. Y me parece que es usar no solo productos orgánicos o biodinámicos, sino la manipulación que le vas a dar, porque eso va a entrar en las personas y ese alimento se va a transformar en huesos, cuero, pero también en pensamientos, ¿no? Entonces me parece que aplicar ese trabajo es clave para básicamente generar un alimento que sea mejor para las personas y el planeta. ¿Qué técnicas culinarias utilizas para realzar esos sabores naturales de los ingredientes vegetales? Bueno, hay sabores naturales y no tanto. Me refiero a que no ocurrirían si el hombre no los manipulase, ¿no? Trabajamos con técnicas ancestrales y también con algunas técnicas un poco más modernas. Trabajamos muchísimo con fermentación, utilizar microorganismos para ya sea a través de sus enzimas, generar moléculas de sabor y predigestión de los alimentos. Esto es clave, ¿no? Porque es una energía que tu cuerpo muchas veces genera mucho desgaste en el cuerpo, procesar alimentos que no son propios de
de la especie. A ver, coevolutivamente digamos que un cereal está pensado para un ave, por el tata Dios o como le quieras llamar al universo, pero existe una línea de alimentos asignados a determinado tipo de. Si vos comes trigo, necesitarías un corazón 5 veces más grande del que tenés para procesarlo. Con lo cual es importantísimo la fermentación. O sea, originalmente se fermentaba naturalmente el trigo, después eso se perdió, lo ganó la industria, Saccharomyces cerevisiae para todo, que no está mal, pero perdimos el norte. Entonces tu cuerpo no puede procesar eso. Si vos pones unos microorganismos que hoy llamamos masa madre a que trabajen ahí y predigieran, vos podés absorber energía de ahí. Entonces, como esa hay un montón de técnicas que puede ser una deshidratación, una fermentación, bueno, o un trabajo enzimático, o quizás un trabajo al vacío con algún producto para darle más características y obviamente las combinaciones que hay y los métodos de cocción ahumado. Creo que lo bueno que tiene nuestro restaurante es que al ser pequeño el 50% es el laboratorio y el otro 50% el espacio donde la gente se sienta a disfrutar. Entonces tenemos desde humo, porque podemos trabajar con leña, lo cual es bastante singular en el medio del Born hoy, hasta, qué sé yo, como una cocina al vacío o trabajar en una fermentación lenta. Creo que, bueno, todo eso está para el comensal. ¿Cuál es el plato estrella de Fronda Passage y qué lo hace especial? Bueno, no sé, yo creo que todos, y el plato que todavía no hicimos, que estamos por hacer. Me parece que todos tienen un algo y tienen una razón de ser ahí. No tengo como predilectos, digamos, la verdad, o depende un poco del momento. Pero bueno, según la gente hay un tiradito de sandía que es bastante potente. Trabajamos con melena de león y hay una melena de león a la brasa que a la gente le gusta un montón. Pero también tenemos un foie gras a base de tempe que mucha gente delira. Todas las personas no son iguales. Claro. Y en una experiencia, nosotros somos una experiencia en 5 tiempos y otra en 7, donde siempre quizás haya algo que no comprendas o algo que te moleste y algo que te fascine. Y yo lo llamo como un viaje. Uno cuando tiene un viaje después se queda con una idea general positiva, pero también te duelen los pies y caminaste mucho, también te tocó el asiento equivocado y no el de la ventanilla. No sé, pero me parece que hace que para poder disfrutar mucho, tiene que haber una inquietud también. Y lo que está pasando hoy con la alimentación es que estamos viendo la estandarización del sabor y nadie se plantea demasiadas cosas y eso es realmente grave. ¿Qué o cómo seleccionas los ingredientes para tus menús y qué importancia tiene la estacionalidad en tu cocina? La estacionalidad era clave en mi cocina hasta que llegó la fermentación. Por ejemplo, hoy yo tengo un tomate lactofermentado que lo hice en verano. Entonces me permite tener tomate cuando yo quiera. Y eso es perfecto. Porque me encanta ir siguiendo las estaciones, pero también me gusta poder trabajar con el producto en el momento que quiero, estoquearlo, poder tener un buen control de eso. Entonces, trabajamos con producto de estación y el producto que no está en estación está estacionado en el momento perfecto. Y eso nos ha dado mucha libertad, así que la verdad que me parece fascinante, dejar la esclavitud, ¿no? Hay mucha relación de la cocina con un poco, de alguna manera, el esfuerzo y el maltrato y qué sé yo. Me parece que hay que salir de ahí porque nosotros hacemos esto porque amamos hacer esto. Y ponemos en juego un montón de cosas, ojo, digamos, en la vida personal. Pero bueno, creo que es un acto que hay que aprovecharlo para hacerlo con cariño. ¿Cómo ha sido la acogida de Fronda Passage por parte del público barcelonés? Yo no puedo decir más que gracias a todos, sinceramente, porque llevamos 4 meses y desde el día 1 hemos tenido unas reviews hermosas, la gente ha entendido todo, incluso en un mensaje que no es tan claro a priori, ¿no? Pero básicamente se ha dejado llevar. Yo creo que justamente lo que agradezco también es que el público catalán, porque el viajero es clave, ¿no? Un viajero está dispuesto a, digamos, a probar cosas porque per se la relación del viaje es ir a descubrir, ¿no?
Habrá viajeros y viajeros, pero digo en general. Pero el catalán creo que nos ha recibido súper bien. Y me parece hermoso y creo que mucho tiene que ver con esto de respetar mucho la innovación, ¿no? Como que creo que, bueno, que es el sentido que le ha dado la gastronomía, ha dado vuelta a la gastronomía mundial. Creo que es ese mismo sentimiento de, mira, si es rico, está bueno y aparte tiene algo de innovación, vamos hacia un mismo lugar, ha sido, la verdad que muy, muy, muy bien recibido. ¿Cuáles han sido los principales retos a los que te has enfrentado a la hora de abrir este rincón en el Born? Todos. Los socios, el ecosistema nuevo, no sé, uno mismo, ¿no? Y bueno, la lucha con uno mismo cuando uno se hace más grande es mayor también, me parece. Con las expectativas, con un montón de cosas. Pero bueno, creo que todos tenemos desafíos y lo importante es atravesarlos, en definitiva, ¿no? ¿Qué papel, antes decías, mi espacio es pequeñito, 50% es laboratorio, 50% para los comensales? ¿Qué papel juega la investigación? No quiero decir científica, pero la investigación Bueno, en el desarrollo de tus platos. y yo creo que es todo eh, tomado desde la manera, por ahí tomando el todo, ¿no? Con lo simple y lo complejo que eso puede parecer a priori. Lo cierto es que le dedicamos mucho tiempo y después con todo ese background se van generando nuevas redes neuronales y nuevas ideas. Bueno, creo que tiene que ver un poco con eso y darle siempre espacio al buen gusto y a la creatividad y tratar de estar libres de preceptos, ¿no? Bueno, creo que viene un poco para ahí, es el trabajo en el mundo de la creatividad finalmente, me parece. Y teniendo, si tenés claro ciertos inputs, queremos que sea saludable, queremos incluir, por ejemplo, adaptógenos, que estamos trabajando mucho con eso, y queremos que sea delicioso. Bueno, nada, no hay un lugar tan malo al que uno pueda llegar. Nos hemos centrado al inicio de la entrevista en hablar de Fronda Pasaje, pero también tiene relación con la formación. Estamos hablando de Estudio Crudo. Cuéntanos un poco qué es y qué te llevó a fundarlo y cómo ha sido la experiencia. Bueno, Crudo es maravilloso, es un espacio atemporal, ¿no? Que ya incluso ni siquiera en un momento necesitaba un espacio físico, ahora ni siquiera. Básicamente porque tiene que ver con la educación. Yo creo que la educación es la gran llave. Podría decirlo al revés, creo que la ignorancia es la madre de la maldad. Entonces, digamos, creo que el único camino es la educación. Para todo. Y creo que hacía falta educación no solo de los chefs y los cocineros, sino del comensal, ¿no? De todas nosotros como personas. Hacemos dos cosas en la vida, una de ellas es comer. Y no tenemos muy claro ni cómo funciona nuestro cuerpo, ni cómo funciona lo que nos comemos. Y bueno, hay ahí como algo de cómo olvidamos estas cosas, ¿no? Y entonces volver ahí, mucho está en el pasado, está en lo que ya sabíamos, mucho está en el futuro, en lo novedoso, en la innovación, en un montón de información que ahora tenemos que antes no. Y hay que saber utilizarla. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido es la segmentación de la información y la experiencia, ¿no? Como creo que ahora estamos intentando volver a esta cosa más renacentista donde un gran científico puede ser un gran artista también, ¿no? Como el Leonardino, ¿no? Un Leonardo que te podía cocinar algo seguramente rico y podía armar un edificio. Y pasamos de eso a ser una tuerca en un sistema donde vos lo único que haces es data enter y otra persona piensa que hace con esa información y bueno, nos segregamos, ¿no? Entonces creo que viene un poco por ahí. La educación, repito, es clave. Empezó así. Los mismos comensales que tenía en mi restaurante me dijeron, che, queremos aprender a hacer esto. Entonces el día que cerraba empecé a dar clases.
Y empezó a pasar algo maravilloso, desde, no sé, personas que se conocieron en mi restaurante, después vinieron embarazados, después aprendieron a cocinar, le dieron de comer eso a sus hijos. Uno de esos hijos hoy es hijo de mi hijo, amigo de mi hijo. No sé, pasan cosas maravillosas a través de Estudio Crudo y este encuentro con el alimento donde no tenías que hacer nada, no tenías que ser vegano y de repente en mi clase teníamos una clase de 30 personas donde había un médico, una abuela con su nieto y su hija y un cocinero y todo el mundo estaba aprendiendo y pensando sobre el alimento en una perspectiva diferente. Eso se traspoló a toda Latinoamérica y bueno, seguimos trabajando online con este espacio educativo y formativo. ¿Qué tipo de cursos y de contenidos os ofrecéis en esta plataforma? La plataforma es 100% basada en plantas. Trabajamos muchísimo con fermentación y después dentro del rango de la gastronomía tratamos de ocuparlo dentro de los espectros que vamos conociendo y desarrollando. Todo, desde pan, cómo hacer pan de masa madre, chocolates, cómo cocinar, cómo tenemos un curso ahora, por ejemplo, que es de iniciación a la cocina plant-based, como para que lo pueda hacer cualquiera. Después hay formaciones específicamente para profesionales. Tenés cursos on demand, no sé, de helados, de pastelería, de cómo hacer un croissant plant-based, en el cual te enseñamos a hacer una manteca. Bueno, y en cada uno en general hay profesores que lo que hacemos nosotros es, yo lo llamo como curar de alguna forma, y trabajar en un proyecto, sumar a un profesional esta perspectiva que nos gusta de Crudo, que tiene que ver con la sostenibilidad y con el medio ambiente y con el sabor. Y bueno, y ocurre algo muy bonito. ¿Cómo fue o cómo ha sido la acogida de Estudio Crudo, sobre todo entre los profesionales del sector? Bueno, es una linda historia porque al principio éramos como marginales, como ¿cómo vas a hacer en Argentina, en plantas y qué sé yo? Y después, bueno, la verdad que hicimos un gran movimiento, llevamos a un gran fermentador a Argentina, los cocineros profesionales dijeron, "Pau, este tipo va en serio, esto va en serio". El mundo se abrió y el mejor restaurante del mundo se hizo plant-based. Entonces empezó a cambiar esa perspectiva, a haber un poco más de respeto. También cuando probaban nuestra comida se dan cuenta que era algo enfocado desde otro lugar, no era simplemente, no sé, en un momento estaba dominado por aquella persona que se había curado de una enfermedad terminal y se ponía a cocinar. Perfecto. Escribí un libro de autoayuda, no enseñes a cocinar a la gente, digamos, porque por ahí las personas pretenden más, ¿no? Pretenden que sea delicioso, o sea, todos sabemos que entre preferir algo que es la panacea y no sea rico y morirnos antes pero comiendo bien, la realidad es que siempre elegimos la segunda opción. Entonces no me queda otra que empezar a explorar un alimento que sea igual de organolépticamente lo que la gente espera, pero que sea lo otro. Por ejemplo, es eso, estás comiendo un melena de león, que es un hongo adaptógeno que regula la homeostasis, y a la vez la gente lo compara con comer una molleja en un punto increíble. Bueno, ¿vos qué pensás? Digamos que es más fácil por ahí, ¿no? Sí. O bueno, estás comiendo un helado de chocolate y ese helado de chocolate tiene adaptógenos, tiene superalimentos y no deja de ser un helado de chocolate de alta calidad. Y no hay sufrimiento animal ahí, no hay una industria perversa detrás. Bueno, tenés que ser mala persona para no elegirlo, digamos, ¿no? Porque mientras no estaba a la altura lo comprendo, pero ahora se puede. Se es puede, posible. se puede. Es posible y ahí la educación y es replicable también. Entonces yo vi esa evolución en Argentina, después de mi restaurante, después de Crudos, empezaron a abrir un montón de lugares que sé que llevan esa impronta y es espectacular. Entonces, bueno, siento que eso también puede ampliarse en el resto del mundo. Volviendo un poco a Fronda Pasaje, antes nos comentabas, ofrecemos una experiencia de 5 o de 7 pasos. Cuéntanos un poquito para que se haga una idea a nuestros oyentes, si se puede mínimamente, qué encuentran en ese viaje los comensales desde que se sientan a la mesa. Te voy a contar el menú de 5 pasos. Venga. ¿Querés? Bueno, vos llegás, te sentás, llegan unas olivas que se llaman olivas sorpresa. Vos las vas a probar y te va a pasar algo
bastante disruptivo, pero no es algo súper extraño, es algo que vas a entender. Después, el segundo, digamos, el primer paso sería, porque esto es como un recibimiento, tenemos es un pan nan, que es un pan chato, de fermentación natural, que viene con un duca y un aceite de oliva, que tiene, aparte sobre el aceite de oliva, hay otras cosas. La idea de eso es ni más ni menos que el origen de la civilización moderna con la domesticación del trigo. Domesticamos el trigo para hacer cerveza originalmente, y el acto colateral fue el pan. El pan fue chato, sigue siendo chato en el 90% de los lugares del mundo, porque el desarrollo del horno fue algo bastante posterior. El aceite de oliva es uno de los grandes vehículos de religión, nos ungen al nacer y al morir en muchas culturas. Y el duca es una de las mezclas de especies y semillas más antiguas que hay en la tierra, que viene del antiguo Egipto. Entonces lo que vas a hacer es un gesto de más de 6.000 años, que es agradecer y compartir el pan. Rompes tu pan, se pasa por el aceite de oliva, después por el duca, y estamos siendo uno con todos esos seres de 6.000 años. ¿Qué te parece? Suena muy bien. Suena bien, porque no nos alimentamos solo de comida, nos alimentamos de palabras. Y la radio lo sabe. Sí, de palabras sí que entendemos. ¿Y después de esto qué sucede? Después de eso tenemos viene un foie gras de tempe. Es un foie gras, bueno, obviamente del reino fungi. Después que viene con un pesto de pistachos y viene con un carpaccio en este momento es de frutillas, en otro momento de estaciones higo, y ha llegado a ser kiwi también, que está congelado, y hace un juego de temperaturas con un pan de cacao que viene, que está tibio. Básicamente vas a comer un pan con paté, si lo querés ver así, o pan con foie gras, pero bueno, bastante particular. Después de ello viene un tiradito de sandía y tomate lactofermentado. Hacemos una reducción con 6 o 7 tipos de algas. Le damos imprimación a ese trozo de sandía. Después tiene un proceso de fermentación, otro de deshidratación y finalmente un planchado. Lo que va a lograr es una textura bastante particular y nunca probada, digamos, por alguien que siempre come sandía en verano cuando hace calor. Bueno, viene con unas almendras tostadas con una pasta de wasabi, que no es el wasabi así invasivo, sino que está ligeramente, digamos, aminorado. Y lo que vas a ver es un sabor muy especial que tiene, que en general uno se lo pierde. Y eso viene con un criosconcentrado de pebre, que es un producto que hacen los mapuches en el sur de América, que es como una especie de pasta con los mismos 5 ingredientes que se puede hacer un pico de gallo en Centroamérica o la base de un ceviche en Sudamérica, que eso se hace en algo que se llama chancho y piedra, que es una especie de molcajete, y eso lo hacemos, esa pasta de la misma manera, solo que después la congelamos para posteriormente dejarla desaguar a través de una muselina, entonces vas a tener un líquido claro con muchísimo sabor. Y eso se levanta con una cuchara y es muy, muy interesante. Después viene dos texturas de patata, un parmentier trufado y una patata Hasselback que viene con una melena de león a la parrilla, que es este hongo que te conté, esta seta autógena increíble, que viene también con un chimichurri que no podía faltar. Y finalmente va a llegar un polo helado de avellanas ahumadas, que también ahumamos desde la avellana hasta generar la crema de helado, con un merengue italiano y un ceviche de frambuesas. Y ahí terminó tus 5 pasos del amor. Has explicado toda una experiencia. Bueno, ese es mi trabajo. Sí, lo sé. Máximo, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje le darías a aquellas personas que todavía... perdón, todo esto regado con excelentes vinos naturales de Cataluña. Sí, te he preguntado por los vinos importantes. No me hablamos de lo importante. Perdón. ¿Qué le dirías a aquellas personas que todavía no quieren o ponen reparos a probar ni siquiera este tipo de cocina? Quédense en su casa, no es para ustedes. Porque si tenés una mínima inquietud, es tu lugar. Sí, prejuicios afuera y dejarse llevar. Yo creo, por eso, para mí es como sacar un boleto, un ticket. Es decir, voy a conocer una región de mí mismo y del mundo y, bueno, asumo
digamos, el compromiso de quedarme hasta el final. No, lo cierto es que es para todos, vengan sin prejuicios a disfrutar. Es una cocina inclusiva, es para todo el mundo, para eso está pensada, no necesitas ser ni pensar ninguna cosa. Y atravesémoslo porque me parece que es súper interesante, está bueno, ya sea para los foodies, la gente que quiere descubrir, la gente que, no sé, sos asesino serial, podés venir, sos... Sí, es eso, me parece que es una cocina inclusiva y para todo aquel que le gusta salir a comer y tener alguna experiencia diferente, seguro la va a tener. Y ahora sí, para terminar, importantísimo, recuérdanos dónde está tu restaurante. Fronda Pasaje, siempre me resulta difícil decir, pero es Banish Bells, es Baños Viejos en Banys catalán. Vells. Ahí va, 20. Banys Vells, número 20. Sí, es difícil que me toque una Sí, un calle poquito, que no un sé poquito. pronunciar. Y le soy sincero, cada vez que lo dice un catalán, yo soy músico y siempre lo escucho distinto. No lo quiero. Puede Pero ser. evidentemente no es la combinación de palabras más Pues- fácil. pues- Podría ser carrera de Marina, ¿no? Más Sí, fácil. es más fácil, ¿no? Pero no, Banys Vells. 20, ok, estamos Pues, ahí. Y nos encuentran, bueno, en @frondapasaje, que también hoy son, digamos, me parece que Instagram es un lugar... Bueno, y quien quiera conocer tus cursos, evidentemente es Estudio Crudo. @crudoclases, www.crudococina.com. Y bueno, y ahí sí, porque está bueno, podés tomar clases en cualquier momento, cualquier hora, Claro. podés enterarte dónde va a haber presencialidad y sumergirte en este mundo de cocina buena, limpia y justa y deliciosa. Pues Máximo, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa para darnos a conocer tu propuesta culinaria. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Monse, y a todos los que están ahí del otro lado, felicidad y paz. Un saludo. La logística urbana está en plena transformación. La combinación de tecnología, sostenibilidad y nuevas formas de distribución está redefiniendo cómo llegan los productos a nuestras manos. En este escenario, la automatización y la inteligencia artificial juegan un papel clave para hacer más eficiente el reparto de última milla, reducir la congestión de las ciudades y minimizar el impacto ambiental. Pero ¿cómo se está implementando esa innovación en los entornos reales? ¿Qué retos plantea y qué beneficios aporta tanto a las empresas como a la sociedad? Hoy exploraremos una solución pionera que está marcando el camino en este sector. Y para ello contamos en el estudio con Clement Lemardelais, cofundador de Vaivé Logistics. Clement, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Clement, para conocernos un poquito mejor, cuéntanos qué es Vaivé Logistics. Vaivé Logistics es una empresa, una startup, nueva empresa, spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y lo que hacemos en Vaivé es desarrollar y desplegar un prototipo de vehículo autónomo, de robot autónomo, para hacer entregas de última milla de paquetes, tipo mercancías de tipo paquetería en ciudades. Descríbenos un poco cómo es ese bueno, ¿qué es ONA? Sí, se llama ONA. El robot. Descríbenos cómo es un poquito ese robot, para hacernos una idea. Vale. Bueno, es un robot eléctrico, entonces no contamina. Es un robot de 6 ruedas que es capaz de subir y bajar los esglaones de la acera, y también tiene una capacidad de más o menos 1 metro cúbico, así que es bastante grande.
más grande que otros vehículos que pueden estar en el mercado ahora y tiene una capacidad de carga de unos 100 kilos, o sea que es bastante grande comparando con otro tipo de tecnología también que hay en el mercado. Em, y bueno, tiene dos pantallas así para hacerlo un poco más amigable, ¿no? Ujú. Tiene dos pantallas, un sistema de color para entender qué está pasando a nivel de interacción, ¿no? Si tú te lo encuentras en la calle, tienes que entender un poco qué es y qué está haciendo. Entonces tiene un sistema de pantalla, luces para hacer que la interacción sea mejor. Ujú. ¿Qué características diferencian a ONA de otros robots de reparto autónomo, por ejemplo? Vale, bueno, ya lo he mencionado, pero hay un primer tema que es la capacidad de carga y la capacidad, el volumen de carga y el peso que puedes cargar. Es un vehículo más grande. También está pensado para el mercado de la paquetería, o sea, hay Ujú. otros competidores y otros robots que están más diseñados para el tema de entrega de comida, por ejemplo, a domicilio. Y entonces esto sería a nivel logístico y a nivel de tecnología también, bueno, sin entrar en demasiados detalles, pero tiene sensores, utiliza sensores diferentes para ubicarse en Ah. la calle y para navegar de manera autónoma. Ahora que comentas esto, un poco a lo que me estás Sí. siguiendo a tu respuesta, ¿cómo garantiza ONA la seguridad en entornos urbanos un poco complejos? Bueno, al final en la parte de sensores y la parte de software Ah, para la navegación autónoma hay diferentes niveles de seguridad y diferentes sensores que participan también en estos niveles de seguridad. Para resumir, hay como sensores de alto nivel que existen para ubicarse en la calle y entender el entorno, saber que aquí hay una persona ah, a 10 metros delante y poder planificar la ruta de manera segura, perdón. Y después hay otros tipos de sensores que son no te dan una indicación tan precisa de que esta persona está a 10 metros, pero están encargados de saber que en un radio de 1 metro hay algo y tienes que parar. O sea, ujú. hay diferentes niveles de seguridad y los objetos o los obstáculos que están más lejos también no es la misma manera de tratarlos a nivel de planificación. Y también para garantizar la seguridad, lo que estamos trabajando ahora es una certificación, una Ujú. homologación por parte de la DGT. Entonces la DGT te hace una revisión y después te da un sello diciendo que estás homologado y que cumples con las normativas de seguridad. Ujú. Si no me equivoco, habéis hecho una prueba piloto, ¿no? Sí. En Esplugas, ¿no? En Esplugas de Bueno, Llobregat. hicimos varias pruebas, Es igual. sí. Cuéntanos, ¿nos podrías contar un poco cómo han ido los resultados de estas pruebas? ¿Cómo han ido? Bueno, sí, en estas pruebas había dos partes importantes. La primera que era una validación de la tecnología, ¿no? Entender que el robot es seguro, que todo va bien a nivel técnico. Entonces aquí estamos muy contentos porque, bueno, obviamente tenemos que ir refinando y Mm, ir mejorando, pero es cuando llevas robot a la calle es cuando entiendes mejor que puede fallar o no. Entonces a nivel técnico muy bien. Y después había otra parte que es toda la parte de aceptación por parte de los ciudadanos, ¿no? De entender un poco cómo la gente reacciona con este tipo de tecnología. Y, y aquí, bueno, depende un poco de la tipología de ciudad y también de cada uno en la calle tiene su opinión sobre este tipo de tecnología.
Entonces, bueno, estos pilotos nos sirven para entender un poco mejor y cómo podemos incluir este tipo de tecnología autónoma en la vida cotidiana de la gente, porque al final estamos operando en calles abiertas, ¿no? En barrios de la ciudad. Entonces, este aspecto es muy importante. ¿Cuáles han sido vuestros principales desafíos técnicos a la hora de situar a ONA en el entorno urbano? El principal desafío técnico es la mala calidad de la señal GPS, por ejemplo. Ah. Hasta ahora. Y esto, por ejemplo, como persona, como ciudadano, cuando utilizas estas aplicaciones tipo, bueno, no sé si puedo decir Sí, marca, sí, pero claro. Google Maps, no te das cuenta porque al final Google Maps tiene una tecnología muy buena que te dice más o menos dónde estás bien. Pero antes teníamos una parte de localización, de navegación que estaba muy basada en señal GPS, saber dónde estabas, pero en entornos como en el Born, donde estuvimos en noviembre, no se puede fiar, ¿no? Te dice que el robot, la señal GPS te dice que el vehículo está aquí, pero está a En 10 otros- metros, del punto que te indica el GPS. Entonces, por ejemplo, a nivel tecnológico esto era importante. Entonces, cambiamos el tipo de sensores y ahora utilizamos otro software que no necesitas el GPS. Ahora lo que hacemos es un mapa 3D de la ciudad, básicamente, y después ONA se ubica en este mapa 3D. Esto ha sido uno de los retos tecnológicos en los últimos meses y también ahora lo que hacemos es hacer que la navegación, una vez más, sea más, desde un punto de vista de una persona, sea más como amigable. Porque esto puedes tener una navegación muy agresiva, ¿no? O una navegación más suave. Entonces esto es lo que estamos trabajando ahora. ¿Qué beneficios ambientales ofrece la implementación de ONA en la logística de última milla? Bueno, a nivel ambiental es una reducción de las emisiones, porque al final ahora la logística se hace con furgonetas muchas veces de gasolina, de combustión, con motor de combustión. Básicamente ONA es un vehículo eléctrico, entonces podemos reducir de manera bastante importante las emisiones del sector logístico en las ciudades. Supongo que ONA durante sus operaciones hace recogida de datos. Te voy a preguntar Sí. por la seguridad de esos datos, que es importante a la hora, porque si va a hacer entregas, entiendo que en algún sitio están esos datos. Vale, porque hay diferentes tipos de Ajá. datos que utilizamos. El dato de entrega, digamos que el sitio de entrega, al final lo que hacemos nosotros, este dato es propiedad de la empresa logística. O sea, nosotros lo que tenemos que saber es qué paquete se tiene que entregar en qué sitio, en qué lugar. Digamos que esto es en función de la relación que tienes con el operador logístico. Después los datos pueden estar anonimizados, de que solo tienes que decir a ONA tienes que entregar este paquete en este lugar y punto. Esto es la única información que necesitamos. Y después el otro tipo de dato que hacemos servir es estos mapas 3D de la ciudad que te mencionaba antes. Y estos mapas los generamos. Ahora no los vendemos a nadie, o sea, están en nuestra base de datos y la intención es, bueno, aquí no sé si hay problemas de privacidad porque no recogemos datos personales de la gente. Sabemos que hay un banco en este lugar, que hay un edificio que, bueno, no recogemos datos personales de la gente.
¿Cuál ha sido la reacción? Me hablabas antes que habéis hecho estas pruebas pilotos primeros pues para comprobar, ¿no? Cómo Sí, funciona técnicamente ONA, pero después también para ver esa interacción con el humano, ¿no? sí. ¿Cómo ha sido la reacción de las personas ante ONA? Bueno, hay un poco una mezcla de todo. Hay gente que lo ven positivo porque al final también es un vehículo que creo que el diseño es chulo. O sea, de ver es un poco bueno, de futuro y Mm, entonces hay gente que reacciona muy bien. Obviamente, bueno, hay otra parte de la población que está un poco más preocupada también por el tema de, a nivel social, qué impacto tendría este tipo de tecnología autónoma. Yo creo que es en general la inteligencia artificial en el empleo, en los puestos de trabajo de la gente. Entonces intentamos trabajar estos aspectos más sociales, porque también para que acepte la gente estos vehículos autónomos en general. Yo creo que recogimos datos sobre ONA, pero esto va más sobre la movilidad autónoma en general. En la semana pasada estuvieron haciendo unas pruebas aquí en Barcelona de un bus autónomo. sí. em, y también de la inteligencia, robotización e inteligencia artificial en general. Ujú. Pero bueno, sí, las conclusiones que sacamos un poco de las pruebas era que aún necesitamos hacer más pruebas y tener más datos porque hay un poco una mezcla de opiniones, como bueno, yo creo que como siempre en un tema Ujú. tan polémico, bueno, polémico, pero no o de futuro como este. Antes nos comentabas que queréis sacar ese certificado de la DGT que certifique un poco Sí. el vehículo. Una vez que tengáis este certificado, ya se podría utilizar No, en España no. En por la normativa Sí, no. por la normativa. O sea, esta certificación te permite hacer, ahora cuando hacemos un piloto, digamos que hay restricciones. En noviembre hablamos con el Ayuntamiento de Barcelona dentro de un proyecto de investigación. El piloto teníamos que demostrar muchas cosas a nivel de seguridad para que nos dieran el permiso para estar ahí haciendo pruebas una semana. Entonces, ahora los pilotos que hacemos tienen que ser muy específicos, con restricciones muy bien marcadas, y lo que permite la certificación por parte de la DGT es hacer pilotos menos restrictivas, o sea, con menos restricción, pero sigue siendo pilotos ahora porque esta normativa no contempla operaciones comerciales Ujú. en No sé España. si en España o en la Comunidad Europea. No hay un marco No hay un regulatorio marco. unificado ahora en Europa. Cada Estado miembro hace su regulación. Ujú. En ¿Hay este algún momento. país que esté utilizando En el esto para hacer? mundo, Sí. sí, en el mundo, en Estados Unidos, Ujú. en la parte, bueno, ahora se está extendiendo bastante, pero por ejemplo en Estados Unidos lo hacen servir, excepto casos muy puntuales, por ejemplo en la Silicon Valley o estos puntos muy tecnológicos, lo hacen servir mucho en campus universitarios, que al Ajá. final es un entorno que Bueno, además no deja simula. de ser un sitio Sí, es cerrado. cerrado, Mm. es más fácil obtener permisos, simula un poco lo que sería una ciudad. Y en China también están, porque ahí, bueno, no quiero entrar en temas políticos, pero Ujú. tienen sus normas Sí. y favorecen mucho también el tema de innovación y favorecen mucho sus empresas para avanzar la tecnología. Entonces en China están también haciendo, eh, diría que operaciones comerciales, o sea, ya han pasado la fase de pruebas. ¿Qué visión tienes para el futuro de la logística urbana y el papel que va a jugar la automatización?
Yo creo que al final lo que podremos ofrecer con este tipo de tecnología autónoma es más flexibilidad en la logística de última milla. Porque ahora el sistema que tenemos, ahora yo creo que desde un punto de vista tan económico como medioambiental no es sostenible. Tener una persona que entregue paquetes, casa por casa a casa, un paquete que tenga que aparcar en la ciudad donde hay congestión, donde hay las plazas de aparcamiento ahora se están reduciendo. Al final cuesta mucho dinero entregar paquete a paquete. Y además, bueno, la gente en general, no sé si la manera de comprar por internet es muy sostenible también, porque a veces te compras 4 zapatos por estas plataformas de compra por internet, te pruebas o sea, pides 4 tallas o 4 modelos, los pruebes y después los tienes que devolver. Entonces generas un, un trayecto de ida con 4 y después otro trayecto para recoger. Entonces yo creo que con esta tecnología podremos ofrecer más flexibilidad. Y, por ejemplo, si tú compras algo por internet, puedes tener la opción de que me lo entreguen a casa, pero esto yo creo que como sociedad tenemos que entender que esto no puede ser gratis, porque al final tienes que pagar a una persona que vaya casa por casa. Entonces, por ejemplo, una opción que sería entregar a casa por un precio más alto, porque lo bueno de una persona es que te va al portal, pica, sube las escaleras. Si no estás en casa, a veces intenta llamarte para localizarte y dar. O sea, es un servicio, al final cuando lo piensas y paras a pensar un poco, es un servicio muy bueno. Entonces, tener un servicio premium de entrega a casa más caro. Por ejemplo, otra posibilidad sería una entrega en un locker, en una taquilla Sí. inteligente, pero esto es más eficiente a nivel logístico, entonces igual el precio sería más bajo y entre medio podrías tener una entrega con un vehículo autónomo, que es un poco un servicio entre medio entre una entrega a casa que el repartidor tiene que picar y darte un buen servicio y la taquilla inteligente o la taquilla que al final igual tienes que caminar de 10 minutos o un cuarto de hora para ir a la taquilla, volver. Entonces yo creo que la logística ahora está evolucionando a un modelo más flexible donde el consumidor puede elegir también su forma de entrega. Y yo creo que el vehículo autónomo sería como un servicio entre medio, entre una entrega a casa, que es muy premium, y otros servicios que te entregan en taquillas o te lo dejan en la tienda, en tiendas. Yo creo que va por ahí el mercado de la logística. ¿Y cómo ves ese desbloqueo de la normativa para poder empezar a utilizar estos vehículos? ¿En qué situación está? Em, bueno, ahora Europa, como comentábamos antes, Europa está intentando armonizar, que Ujú. todos los países estén un poco alineados, porque esto de cara a como startup o como empresa, esto te condiciona mucho, porque ahora, si tú quieres al final a un inversor o una empresa grande de distribución de paquetes, tienes que decir, mira, puedes utilizar mi tecnología en España, en Francia, en Alemania, en Italia. Ahora lo que tienes que hacer es certificación en cada uno de los países y esto cuesta mucho dinero. Dinero a los inversores no les agrada mucho. Entonces ya tener una uniformización y armonización a nivel europeo, esto yo creo que ayudará, y están trabajando, ayudará mucho. Em, y después la idea sería ahora estamos hacen pruebas piloto, entonces multiplicar las pruebas piloto y esto te puede demostrar que es seguro, que no pasa nada, no hay accidentes y esto al final es un poco aprender por la experiencia, ¿no?
yo creo que el tema de regulación y ahora bueno, en Cataluña se está haciendo muchas cosas relacionadas, muchas iniciativas para, bueno, vamos a probar no sé, en una ciudad con este caso de uso. Ya para ir finalizando y centrándonos en Vibe Logistics, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos pasos? Nuestros próximos pasos a nivel, la idea este año sería cerrar un acuerdo de colaboración con alguna empresa logística, a nivel más de colaboración, diciendo que hay una colaboración entre Vibe y una empresa de logística para poder trabajar mejor el modelo de negocio y organizar pruebas piloto de un poco más extensión y más larga duración para definir mejor el modelo de negocio y después incrementar la flota, crear más robots. Esto es un desafío también. Y ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos escuchan y quieran ver cómo es ese robot Sí. y lo que estáis haciendo, recuérdanos vuestra página web para que puedan encontraros fácilmente. Bueno, estamos en página web de vibelogistics.com y también estamos muy activos por LinkedIn, Vibe Logistics en LinkedIn. Sí. Pues Clemen, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro Gracias. programa y muchos éxitos con ONA. Gracias. Gracias Muchas a ti. gracias. Un saludo. La sostenibilidad y la innovación son clave para enfrentar los desafíos ambientales actuales. En este contexto, los bioplásticos están emergiendo como una solución revolucionaria. La creatividad y la tecnología están permitiendo transformar residuos agrícolas en materiales innovadores que reducen nuestra huella ecológica y contribuyen a construir un futuro más verde. Desde la investigación hasta la aplicación práctica, estas soluciones están cambiando la forma en que pensamos sobre los materiales y su impacto en nuestro planeta. Y de todo esto hablaremos hoy con Berta Daina, fundadora de Agrobiomaterials. Berta, bienvenida. Gracias. Hola, ¿qué por tal? atendernos. Bienvenida. Hola, buenas. Hola. Veo que estás acompañada, Berta, si nos presentas. Sí, exacto. Él es Arnau Serra y también forma parte del equipo de Agro Sí. y está pues igual que yo al pie del cañón. Por eso creo que está bien también que esté aquí. Perfecto, perfecto. Para empezar y para que os conozcan un poco más nuestros oyentes, contarnos qué es Agrobiomaterials y cuál es la misión principal que tiene. Bueno, pues yo creo que tú lo has explicado muy bien. Nosotros lo que hacemos son bioplásticos. Les llamamos así porque es un material que lo hacemos a partir de residuos orgánicos, mayoritariamente de frutas y verduras, y le llamamos bioplástico porque se le parece mucho en cuanto a características y físicamente a un bioplástico, perdón, a un plástico. Con la diferencia que has contado tú, pues que es obviamente sostenible, compostable y muy, bueno, amigable con el medio ambiente en todo lo que se puede. Entonces, nosotros lo que hacemos son estos bioplásticos de forma artesanal y pues los damos a la industria para que poco a poco se vayan implementando y normalmente lo intentamos hacer siempre pues con restaurantes o con empresas que sí que estén dentro del mundo de la restauración para poder generar pues una economía más circular. Contarnos un poquito cómo surgió la idea de crear esta empresa, de crear Agrobiomaterials? Bueno, todo esto surgió del TFG de la Berta, que ¿Sí? me acuerdo que en ese momento ya trabajamos en proyectos juntos y ella estaba haciendo el TFG y había que sacar un prototipo físico y entonces se dio cuenta que en las casas había mucho desperdicio orgánico.
Entonces, ella pensó, ¿y si elaboramos un material para sustituir el plástico o alguna alternativa? Entonces se puso a hacer investigación, prueba-error, prueba-error. Yo iba viendo cómo lo hacía y dije, esta chica está loca, esta chica ¿qué va a sacar? Y finalmente me dijo, mira Arnau, he encontrado esto, no sé qué, y nos pusimos a investigar, a desarrollarlo, hasta hoy en día que, bueno, pues que tenemos una producción pequeña, pero tenemos una producción. Sí, fue un poco de la casualidad realmente, pero bueno, al final aquí estamos. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que os habéis encontrado a la hora de iniciar el proyecto? Bueno, desafíos, el primero de todo es el hecho de que nosotros no teníamos ni idea. Entonces sí que hemos estudiado diseño, pero claro, es en ese momento donde nos damos cuenta que igual tema ciencias, física hubiera ido muy bien. Ese era el primero. Sí. Y el segundo, una vez eso ya estaba solucionado, pues era un poco encontrar cómo incorporarlo en la industria, porque al final era el tema de competir con plásticos, competir con otros materiales que sí que son sostenibles como el cartón, pero introducir a los clientes ese valor de que está hecho a mano, de que es algo sostenible, bueno, un poco todos esos valores que ahora poco a poco sí que nos es más fácil porque la gente está más concienciada, pero en un principio era un poco difícil inculcar esos valores. Sí, y encima nosotros empezamos a hacerlo con restaurantes y utilizamos su propio residuo orgánico para hacer sus castas de restaurantes y entonces es como que para el restaurante es mucho más fácil entenderlo, ¿no? que decirle, mira, pues esto es un bioplástico. Sí, ¿Cómo se llega a, por ejemplo, a utilizar la pulpa de la naranja o del tomate para crear bioplástico? ¿Qué investigación, qué procesos habéis seguido de innovación para llegar a hacer todo este proceso? Pues nosotros, por ejemplo, hacemos talleres, Sí. hacemos talleres con niños y siempre que explicamos cómo lo hacemos es muy fácil. Siempre ponemos el ejemplo de que casi es más difícil hacer un pastel que hacer un bioplástico, porque tiene más procesos y más pasos el pastel, que necesita horno y cocción, que no un bioplástico. Entonces, esto tienes que imaginarte como si estuvieras cocinando, porque realmente es una receta de cocina, pero en lugar de cocinar algo que te vas a comer, sale un nuevo material. Entonces nosotros lo que hacemos es mezclar unos ingredientes que utilizamos como base, que son glicerina vegetal, vinagre blanco y maicena, harina de maíz. Y con eso hacemos la base. Y luego, por ejemplo, cogemos las pulpas de las naranjas, porque hay mucho residuo de esa fruta, y lo batimos. Y todo esto lo ponemos en la batidora, hacemos como si fuera un smoothie, un batido. Sí. Y cuando tenemos eso, pues lo tiramos directamente en una superficie plana que luego dejamos secar unos 5 o 6 días, dependiendo de si hace más calor o más frío. Y una vez está seco, pues ya nos queda el material. ¿Y qué propiedades específicas tienen estos bioplásticos en comparación, ¿no?, con los plásticos tradicionales que conocemos? Pues diferencia, la principal es que es 100% compostable y biodegradable. Ajá. Eso quiere decir que sí es resistente al agua, pero no es impermeable. Por ejemplo, si el bioplástico lo sumergimos en una piscina, nos duraría unas 3 horas. Pasado 3 horas, se diluye completamente y ya no queda nada. Es como un intermedio entre el cartón y el plástico, de resistencia al agua. Sí, exacto. Y luego las demás características son muy similares al plástico. Realmente se puede termosellar, se puede coser, se puede cortar, imprimir. Si hablamos en general, y vosotros que estáis trabajando en vuestro día a día y que habéis estado investigando para desarrollar este producto, ¿cómo veis el panorama actual o el mercado de bioplásticos en nuestro país? Yo creo que cada vez hay más conciencia y la verdad es que creo que va tirando para un sitio más sostenible, donde la gente está concienciada, porque se ve en los supermercados, porque se ve el día a día de la gente. Lo que pasa es que es muy difícil competir a tema de precios, porque la industria del plástico está tan instaurada hoy en día
que fabricar una bolsa de plástico es mucho más económico que fabricar una alternativa sostenible. Así que yo creo que la gente ya está haciendo el paso y nosotros también es como que estamos concienciados. Lo que pasa es que la industria está montada de una forma que de momento está costando que se implementen cosas como más sostenibles. Sí, pero creo que vamos para un futuro un poco mejor. Sí. Porque sí que es verdad que ya estamos empezando a ver en los festivales, ya es muy común ver esos vasos que dice recíclame o soy compostable, que ya empiezan a haber iniciativas. Algunas serán más un greenwashing para lavar la imagen y otras serán quizás más reales y que tienen una intención detrás, pero yo creo que sea como sea, el camino es este. ¿Quiénes son vuestros principales competidores en el mercado de los bioplásticos y cuál es vuestra propuesta de valor? Competidores como tales que hagan bioplástico para la industria no tenemos. Sí que existen bioplásticos para otras industrias, por ejemplo, diseño de moda, sí que hay bastante, pero en cuanto a packaging o aplicaciones gráficas, por el momento tenemos suerte y no tenemos muchos competidores, que igual nos iría bien también para ponernos las pilas, pero, sí. Pero de momento no hay. No sé. Sí, hoy en día hay como competidores, pero que usan como bioplásticos que serían como el PLA o el PHA, que son como bioplásticos que realmente son compostables, pero a nivel industrial. Y entonces es como un bioplástico que es muy difícil de reciclar. Y la nuestra propuesta de valor es que nosotros lo puedes reciclar en tu casa. Es compostable, lo puedes poner en, yo que sé, en las plantas para que se degrade y se puede degradar bien. No es a nivel industrial, que yo creo que esto es como lo que nos diferencia más de las empresas que hacen bioplástico más industrial. Sí, también yo creo que una cosa que quizás nos diferencia, que lo hacemos sobre todo porque nos gusta, es que aparte de todo el tema más industrial de intentar trabajar con empresas, pues también tenemos esa parte muy educacional en la que hacemos talleres a escuelas, talleres a universidades, para enseñar a los alumnos a que se puede reciclar, a que no todo puede ir a desperdicio, sino que podemos hacer algo. Y todo este tema de concienciación yo creo que también siempre lo intentamos transmitir en cuanto trabajamos con empresas. También tenemos como un kit que es para que la gente pueda comprarlo, hacer sus propios bioplásticos en casa. Entonces creo que, aunque viniera ahora competencia, creo que también este punto del tema de concienciación pues es un gran valor. Sí, incluso nosotros siempre que hacemos talleres y vienen perfiles muy diferentes, como algún cocinero que hay mucho residuo en su cocina o alguna diseñadora de moda, nosotros le decimos, en plan, hacer este bioplástico es muy sencillo. Realmente, a nivel como local, si yo tengo una empresa pequeña y quiero aplicarlo, estamos seguros que esa pequeña empresa podría aplicarlo si hace una pequeña producción. Es decir, que también vamos un poquito para la rama como educacional, que dice Berta. ¿Qué productos finales se pueden hacer con vuestro bioplástico? Para que los oyentes se hagan una idea. Claro, esta es una muy buena pregunta porque todo el mundo nos la hace y es normal. Primero tenemos como lo que sería más fácil de explicar, que son todo el tema de aplicaciones gráficas. Por ejemplo, en un restaurante ahora sí que estamos proponiendo, tenemos aquí algunos ejemplos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Esto es una carta, ¿vale? Bueno, este es una que tenemos de ejemplo, pero pueden ser de 1000 formatos. Entonces, la idea es aprovechar el residuo del restaurante y devolvérselo en el menú o en las cartas de ese mes, lo que necesiten. Luego lo mismo pues con manteles individuales, packagings efímeros, tarjetas de visita. Entonces, como es un material con el cual podemos imprimir, cualquier aplicación gráfica la podemos hacer. Luego también podemos hacer packaging sobre todo de usar y tirar, de un solo uso, porque al final esto es un poco como el cartón y la finalidad es eso, ¿no? Que no tenga que durar toda la vida una caja, porque no vamos a hacer nada con ella, sino que cuando la usemos directamente la compostemos o la tiremos en la basura orgánica. Sí, que esté en relación a la vida útil del material. Es decir, si yo voy a utilizar algo 2 minutos, 3 minutos, que a lo largo del tiempo no tarde en degradarse, sino que el material esté acorde en la vida útil, ¿no? Sí, y esto es sobre todo lo que podemos ofrecer mayoritariamente, pero luego es verdad que sí que colaboramos también con diseñadores de moda y algunos han hecho pues lentejuelas o han hecho un tipo de abrigo que incorpora bioplástico en cierto sitio porque se puede coser.
También instalaciones artísticas o separaciones como de espacios para diseñadores de interiores. Como biombos, ¿no? Sí, esto no lo hacemos nosotros al 100%, sino que trabajamos siempre en colaboración, pero tema packaging y aplicaciones gráficas lo hacemos del 0 al 100. Sí. Os quería preguntar, ¿qué estrategias de comercialización estáis utilizando para dar a conocer vuestro producto? Pues tenemos como varias ramas. Una está la clásica, es decir, por internet, página web, publicidad por Redes todas sociales. partes, redes sociales. La verdad es que redes sociales es como nuestro punto más fuerte, porque ahí es donde enseñamos el día a día, cómo lo cocinamos, cómo se seca, los errores que vamos teniendo también, porque creemos que es importante. Hay como una comunidad muy grande de biomakers, que es gente en casa que le interesa o está probando de hacer bioplástico, y yo creo que ahí tenemos como un gran canal de comunicación que es con ellos, y si alguien tiene dudas siempre nos pregunta, enseñamos nuestros errores, bueno, todo lo que Sí, nos intentamos pasa. estar activos siempre en Instagram, en TikTok, para poder enseñar lo que hacemos y qué errores cometemos para que ellos no lo cometan. Sí, Que yo creo que es un punto muy importante el de redes sociales. sí, es el más fuerte. Y después, pues también ir a ferias, ferias de packaging, ferias de diseño gráfico, cosas que vayan relacionadas con lo nuestro. ¿Y cómo estáis abordando el desafío que supongo que se os debe plantear, ¿no? Del precio de vuestros bioplásticos en comparación con los plásticos tradicionales? Porque esto es un tema recurrente siempre, ¿no? El tema del precio. Sí. Sí, bueno, es un tema que al principio nos angustiaba un poco. Yo creo que es porque éramos novatos y nos venía un poco grande. Y queríamos competir sí o sí. Sí, pero ahora sí que tampoco es un problema, porque al final no trabajamos con empresas muy grandes, porque hemos llegado a la conclusión que tampoco es lo que buscamos, sino que preferimos trabajar con empresas medianas o pequeñas que pueden permitírselo y que además tienen las ganas de invertir un poquito más de dinero en algo que ellos le den valor y que sus clientes también lo entiendan. Entonces, sí que es verdad que no podemos competir con el plástico, eso es imposible. Con la industria del cartón tampoco, porque al final grandes tiradas te salen muy económicas y nosotros no podemos hacer grandes tiradas. Pero bueno, ahora poco a poco sí que es eso. Tenemos ya clientes que valoran el precio de la artesanía y de un producto que el cliente final lo aprecia. Que yo creo que es muy importante que, por ejemplo, trabajamos con una tostadora de café y el packaging para que la gente se lleve el grano de café, pues está hecho con bioplástico. Y eso su cliente final lo aprecia. Yo creo que es como que si su cliente final lo aprecia, la empresa dice, pues a lo mejor es un proyecto que va a funcionar, ¿no? No sé si habéis medido cuál es el impacto ambiental estimado de vuestros bioplásticos en comparación, porque claro, residuo, por lo que decís, es nulo. Sí, lo único que utilizamos, que antes utilizábamos, es las materias primas como la maicena, el vinagre y la glicerina. Al principio utilizábamos estas tres y nos damos cuenta que en verdad es como rizar un poco el rizo, pero utilizábamos como materias primas para hacer el material. Entonces estuvimos investigando de qué forma podríamos utilizar estos ingredientes que estarían caducados para utilizarlos para hacer el bioplástico. Y implementamos los productos caducados. Igualmente el material funcionaba, ganaba, bueno, tenía la misma resistencia, así que lo que es la huella a nivel como de materiales que se usan para elaborar el bioplástico, pues es como que no tenemos ninguna. Sí, es muy mínimo, porque realmente sí que podríamos acelerar nuestro proceso de producción. Sí, cuando estamos secando el bioplástico, que te comentaba que tarda entre 5 o 6 días, si lo pusiéramos en hornos industriales, en estos que iría pasando y se van calentando, pues iríamos muchísimo más rápido. Pero procuramos que, pues eso, minimizar un poco la energía que utilizamos, entonces lo dejamos incluso secar al aire, por eso nos tarda un poco. Entonces, yo creo que utilizamos lo mínimo, bueno, un poquito de luz para la batidora y para que podamos cocinar, pero para el resto, lo mínimo. Y cuando nos habláis de proceso de producción, ¿de qué cantidades estamos hablando y cuál es el tiempo total, ¿no? Desde que
recopiláis ese desperdicio alimentario, por ejemplo, y se transforma ya finalmente en el bioplástico. Pues así, si ponemos un ejemplo, vamos a un restaurante, le cogemos su residuo. Entonces ellos nos dicen, mira, que a mí me haría ilusión hacer unas cartas de tomate porque van a quedar de color rosa y me pega con la imagen del restaurante. Pues entre que cogemos todo lo que tienen, separamos residuos, cogemos residuos que tengan ese color rojizo, preparamos la mezcla y hacemos, por ejemplo, las láminas, podemos conseguir hacer el tamaño máximo, son unas láminas que hacen 1,5 metros por medio metro. Sería como una mesa individual, más o menos, para hacer una idea. Y esto, pues, podemos hacer a la semana unas 16 láminas de esas. Contamos, nos es más fácil contarlo a la semana. Es verdad que si es verano vamos más rápido porque seca mucho más rápido, Claro. evapora antes. Pero contamos más o menos a la semana. Entonces, Sí. en una semana realmente podemos hacer bastante producción. Desde que cogemos el residuo hasta que el restaurante tiene las cartas en el restaurante, pueden pasar 2 semanas. Sí, como mucho. También varía, depende de la cantidad, claro. Claro. Pero Antes he puesto yo el ejemplo de la naranja y del tomate, pero esto lo podéis hacer con cualquier residuo alimentario. lo podemos hacer con cualquier. Nosotros siempre lo hacemos con frutas y verduras, Ajá. pero eso no quiere decir que, por ejemplo, ahora nos ha entrado un proyecto de una empresa que trabaja con algas y quiere hacerlo con algas marinas. Pues también, porque al final no le diremos que no porque no sea una fruta o una verdura. Entonces, lo único que varía dependiendo del residuo que utilicemos es un poquito la resistencia. La diferencia está en, por ejemplo, los cítricos, la naranja, por ejemplo, o el limón, que hay mucha cantidad, pues como tienen mucha fibra en la cáscara, ¿sabes? Todos esos hilitos que te quedan siempre, pues eso al final le da mucha resistencia al bioplástico. En cambio, si lo hacemos del tomate, aquí, por ejemplo, se hace el pan con tomate, Sí. entonces te queda pues esa piel que es como muy poca cosa. Y claro, con eso sí que podemos hacer bioplástico, pero te queda un poquito más débil porque no tiene esa fibra ni esa resistencia. Entonces, lo que cambia en función del residuo, pues sería resistencia y sobre todo color. Que, por ejemplo, aquí tenemos algunas, no sé si aquí se van a ver muy bien, pero esto, por ejemplo, es de espárrago. Luego el de remolacha se ve muy bien la diferencia porque es muy Sí, rojo. claro. Son siempre un poco translúcidos, Sí. pero esto también podemos variarlo en función de la cantidad de residuo que pongamos. Este es de limón. Bueno, y luego tenemos el de cebolla que queda completamente transparente. Y este sí que parece plástico, incluso no huele a nada porque siempre nos preguntan, uy, ¿y esto qué huele a Era mi a siguiente cebolla? pregunta. ¿Se puede comer? Si queda algún... Claro. No, por suerte no. Cuando lo estamos cocinando sí, porque como claro. le añadimos vinagre a la mezcla, pues es un poco desagradable cuando está evaporando. Pero una vez está seco, se va todo el olor. Sí, ya no huele a nada. Sí. Hablando de estos de proyectos como sostenibles, como los vuestros y enfocados a hacer desaparecer los residuos y a la ayuda del medio ambiente, se habla siempre, se tiene en mente que estos proyectos a veces puede ser que no sean viables como negocio. Un mito que supongo que tendríamos que empezar a quitarnos de la cabeza, ¿no? Sí, exacto. En nuestro caso, ahora ya nos funciona. Es verdad que en un principio, como cualquier empresa, pues es difícil, pero ahora sí que es de lo que trabajamos. Es verdad también que no todos nuestros ingresos vienen únicamente de la producción de este bioplástico, sino que también tenemos toda esa rama que te comentábamos de concienciación, de talleres online, de todas las formas que sea posible. Entonces, es verdad que igual lo combinamos, pero es lo que tú dices. Yo creo que tenemos que ir olvidándonos de que este modelo de negocio no funciona, porque al final es el futuro y es lo que pide también el mercado. Entonces, yo creo que aquí hay espacio para muchos aún para ganarse la vida con esto. Vosotros trabajáis haciendo estos bioplásticos de manera muy, muy artesanal, para decirlo así. ¿Habéis pensado en incorporar nuevas tecnologías para, no sé, para ampliar o para hacer el negocio un poquito más grande, o queréis seguir en este camino?
Nuestra idea es semi-industrializarlo. En un futuro llevarnos a hacer una industria gigante, porque no nos vemos con esto, la verdad, pero sí una semi-industrialización del proceso para hacer una producción más grande, para controlar más los secados, para ir un poquito más rápido haciendo todo el bioplástico. Esto sí, pero a lo que es una industria y competir con grandes industrias, no. Algo como más local, una producción más artesanal, pero bueno, con un proceso un poco más semi-industrializado. Sí, obviamente incorporar alguna tecnología seguro para que nos ayude a hacerlo más rápido, pero es lo que dice Arnau, tampoco queremos una industria enorme y no nos vemos y al final tampoco es lo que buscamos, no iría con los valores que estamos vendiendo. ¿Cuál es la reacción? Porque esto me ha pasado a mí cuando he visto las cartas, ¿eh? Cuando vais a un restaurante con el producto final de su carta, cuando de allí habíais salido con desperdicio de cebollas, tomates y espárragos y llegáis ahí con las cartas hechas, ¿cuál es la reacción del restaurante ante esto? Bueno, pues todo el mundo siempre, lo primero es olerlo, decir, ¡hala! ¡Qué pasada! ¡Qué fuerte! Y ¡pum! Directamente. Pero bueno, a todo el mundo le gusta mucho. Yo creo también por el efecto de que sea un poco translúcido, es como que no estamos acostumbrados y bueno, y mirar los puntitos, ese que se ve el reciclado, bueno, siempre pues se asombran. Sí, es como el les efecto gusta. wow de, ostras, de una cebolla la habéis convertido en esto, en este material y aparte está impreso y puedo repartirlo a mis clientes. Es como el efecto wow. Sí, y luego lo bonito es que como a ellos les gusta, el mensaje pasa muy fácil porque luego vienen sus clientes y si tienen, por ejemplo, las tarjetas de visita hechas con sus cebollas, pues ya dicen, mira, te doy esto que está hecho con cebolla. Entonces, es como que pasa muy rápido porque la emoción de uno ya se va corriendo la voz. Sí, es como una historia, no solo das una tarjeta de visita, sino que hay una historia detrás, ¿no? que la acompaña. Berta, Arnau, ya para ir finalizando, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Próximos objetivos sería, por una parte, esto que comentabas tú, semi-industrializar un poco. Vamos muy poco a poco porque al final queremos hacer las cosas bien y eso, pues sería comprar alguna cosa o ver cómo poder agilizar el proceso. Y bueno, sobre todo expandirnos mucho por España y también un poco por fuera si podemos, pero sobre todo incidir en restaurantes, en restauración, ya sea hoteles, restaurantes, comedores sociales, de escuelas, todo lo que donde haya comida, pues poder estar allí y presentarles todo lo que ofrecemos, porque es verdad que ahora en un principio hacíamos mucho más packaging y ahora le vemos mucho más salida al tema de poder hacerlo circular. También nos es más fácil para comunicarlo, tiene más sentido. Entonces, pues sería tirar para esa rama y sin olvidar el tema de concienciación de los talleres, porque esto nos gusta y lo hacemos un poco más por pasión, pero sería pues seguir por ahí. Berta, Arnau, ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, quieran conocer un poco más de cerca lo que hacéis, dejarnos vuestra página web para que os encuentren rápidamente. Claro, nos pueden encontrar en agrobiomaterials.com y también en nuestro Instagram, que es donde estamos muy activos, que es agro.biomaterials. Intentamos responder a todo, así que si hay cualquier duda... Cualquier persona que esté intentándolo o que tenga dudas, somos nosotros mismos que os contestamos. O que quiera implementarlo en su proyecto o en su empresa, pues nosotros estamos abiertos a todo. Pues Berta, Arnau, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa y os deseamos todos los éxitos con vuestro proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Gracias. adiós. Chao. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y recordarles que volvemos mañana a las 10 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.